La enseñanza de esta noche pues se llama Edificando el Hogar. Eh, Fue, como les estaba contando, pues ha sido un proceso donde el Señor ha estado hablándome, ¿verdad? Y ha estado trabajando conmigo. Eh, Sé que habíamos hablado en algún momento de comentarle, de hacer una enseñanza sobre este, las herencias ancestrales, ¿verdad? Pero eso lo vamos a dejar para después y vamos a ir igual poco a poco. ¿Quién tiene Proverbios 14? Que por favor lo pueda leer. Yo, Gracias, Elsie. la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Amén. 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 Realmente a ese versículo no hay mucha, no tiene mucha ciencia. Está escrito, está dicho y el que tiene oídos para oír, por favor, oiga lo que dice la palabra. ¿Qué hago con mi casa? Ahora, en estos días, en estos tiempos y con todo lo que estamos usando, la internet, ¿verdad? Y todo lo que nos ofrece el mundo, nos hace preocuparnos y nos hace estar pendientes de cómo darle armonía a nuestro hogar, ¿verdad? ¿Cómo armonizamos el hogar? Em, cómo le doy vuelta? Tal vez a ustedes no les pase, ¿verdad? Solo me pasa a mí, pero yo a veces sí me aburro de cómo puede estar el orden de la sala y que ya me aburre ver un poco los sillones de tal forma o etcétera. Sin embargo, este, estudiando un poquito y tratando ver cómo les trataba de explicar un poco lo que quería darles a entender, es que hoy día, el mundo nos ofrece miles de alternativas para lograr tener una armonía en el hogar. Y no vayamos muy lejos, está el Feng Shui ahí a la puerta de la página web, ¿verdad? ¿Y qué nos dice esto? Bueno, ahí nos cuenta y nos dice que para que usted tenga una armonía en su casa, entonces le aconseja que usted tiene que hacer una limpieza general para poder liberar y sanar y purificar, ¿verdad? Y que tiene que lavar y desinfectar y reparar y iluminar correctamente y tener espacios seguros y que tiene que poner el espejo de una forma y que tiene que colocar los sillones de otra forma y la cama de otra forma. En fin, tantas opciones nos da nos da el mundo para que nos ocupemos de lo que es la casa material. Pero ¿a dónde dejamos la casa espiritual? ¿Verdad? ¿A dónde dejamos el templo del Señor en nuestra vida? Entonces, así es, a veces es como un paralelismo que hay, ¿verdad? Entre la carne, entre lo que el mundo nos está ofreciendo y lo que realmente tenemos que dedicarnos y a donde realmente tenemos que poner el corazón, ¿verdad? ¿Quién me puede leer el Salmo 127? Yo, Él sí. sí. Gracias. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Amén. Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. 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 Así es. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que mi hermano, usted puede estar afanado todos los días de su vida, con su casa, con la casita que Dios le dio, limpiando para arriba y para abajo y con el palo piso y la escoba de un lado y haciendo miles de cosas para su casa que si usted no involucra al Señor en su casa espiritual, que es el templo donde Él habita en nosotros, de nada va a servir todas las fórmulas que usted quiera utilizar para esto. Amén. Bien. Sí se está viendo la presentación, ¿verdad?
Ok, bien. Ahora sí, vamos a por favor, ¿quién puede leer Segunda de Samuel 6 del 1 al 11? Ahí voy. Gracias, Susi. Segunda de Samuel 6, del 1 al 11. Perdón un momentito, Susi, antes que me avance con eso. Ok. Gracias. Para ponerlos un poco en contexto de la historia, y porque la historia, la verdad es que es muy amplia y todo lo que es crónicas y Samuel, pues hablan de muchos temas, ¿verdad? De reyes y a temas políticos y muchas cosas. En esta específicamente, dice que ellos tenían una guerra contra los filisteos, eso cuenta la historia, ¿verdad? Y Saúl y Elí eran líderes políticos y también eran líderes espirituales que habían perdido la visión y la consagración a Dios. Dice que se dio la derrota de Israel y ellos perdieron el arca del pacto. O sea, perdieron la presencia de Dios, ¿verdad? Y hubo juicio de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El arca la volvieron a trasladar. O sea, ya empezó el juego ahí de que trasladaban el arca de un lugar a otro. La trasladaron en ese momento a casa de Abinadab hasta que David hizo el intento de trasladar el arca a Jerusalén cuando ya David era el rey. Entonces, ahí sí, Susi, ya puedes leer ese pasaje, por favor. Ok. Dame un segundo porque ya lo perdí. Ok. Ok. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuál versión tienen ustedes? No Es que no importa, la encontré. Bueno, voy a cualquiera leer está esta. bien. Sí, Ok. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió a Bala de Judá, con todo el pueblo que lo acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab. Ajá. ¿Sí? No, dale, sigue. sigue. Ah, ok. Pusieron el arca de Dios sobre el carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahío estaba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. David se estremeció por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de entrar en mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso llevar a su casa, a la ciudad de David, el arca de Jehová, sino que la hizo llevar a casa de Obededom, el goteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom, en el goteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Amén. Perfecto. Sí, entonces,
me gusta resaltar aquí el versículo 11, que dice, el arca del Señor se quedó 3 meses en casa de Obed-edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En este versículo 8, ¿verdad? Donde, para que también pues entendamos un poco el contexto acá, el Señor le quita la vida a Usa, fue porque ellos cometieron el error de trasladar el arca del pacto en bueyes nuevos, ¿verdad? En un carro nuevo. Entonces, además que ellos venían haciendo esto al modo de los filisteos, no de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Viene Usa y toca el arca porque, claro, con una buena intención, porque el arca se iba a caer, ¿verdad? O sea, los bueyes venían y ya se venía para abajo y Usa viene y mete la mano para que no se caiga, y ahí es donde Usa pierde la vida, se muere, perece, ¿verdad? ¿Qué significa USA? USA significa fuerza humana. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos hacer uso de la fuerza humana en nuestras capacidades, sino en la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el arca debía ser, además, porque ese fue otro error que cometieron, porque el arca en ese momento debía ser cargada en los hombros de los levitas. Y al parecer, Usa era un coatita. Eso se los quedo debiendo porque ocupa más estudios muy profundos. La presencia de Dios debe ser traída en la forma de Dios, ¿verdad? No como probablemente se usa ahora y es la moda en muchas iglesias, ¿verdad? Y en muchas congregaciones donde queremos meter luces y queremos meter un montón de cosas ahí que no son. Pero eso es parte de lo que quería hacerles acá el comentario. Qué lindo, pero usted me dice, ok, pero ¿quién era Obed-edom? ¿Por qué Obed-edom? El Señor me llevó ahí y el Señor me dijo, el arca del Señor se quedó 3 meses en casa de Obed-edom. Quítele esa palabra Obed-edom y ponga, el arca del Señor se quedó 3 meses en casa de Ingrid, en casa de Virginia, en casa de Elsie, en casa de Juan Carlos. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Y dice, ¿quién era Obed-edom? Si nos vamos más atrás, la Biblia menciona varias veces a Obed-edom. Tenemos por ahí, creo que un pasaje más que nos habla primera. Ajá. ¿Quién puede leer Primera de Crónicas? Ah, Yo bueno, lo tengo. ok, dale. 26, Los 4. hijos, Ajá. los hijos de Obed-edom, también porteros, fueron Semaías el mayor, Josabad el segundo, Joab el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, Isacar el séptimo y Peultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Amén, amén. Entonces, Obed-edom nos habla la historia de que él era un levita. Él tenía un ejemplo de obediencia, de servicio, de bendición para todos nosotros, ¿verdad? También en la Biblia se comenta de que él era un portero, él era el portero del arca y que también él guardaba las puertas del templo. A él también se le asignó recibir el arca del pacto, o sea, se le asignó recibir la presencia de Dios. Este hombre, definitivamente, él tuvo que haber sido un hombre muy temeroso y muy cuidadoso de su propia casa, ¿verdad? Imagínense que esta parte también me llama mucho la atención, perdón, me voy a devolver acá, el versículo 9 de segunda de Samuel 6, Samuel 6:1, que dice, pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante el Señor y exclamó, ni pensar en llevarme el arca del Señor. Ese fue el día en que Pérez Usa se murió, ¿verdad?
Usted sabe para el rey David lo que significa, que él mismo diga, yo no me voy a llevar, ni pensar en llevarme el arca del Señor. O sea, el rey que le danzaba al Señor ahí al frente, que bailaba con danzas, con salterios, con un montón de cosas, y él mismo dijo, yo no me voy a llevar el arca del Señor porque con esto que acaba de pasar, un error, y yo también hasta ahí llego, ¿verdad? Y aún así, fue cuando él entendió y recibió de parte del Señor que debía darle el arca a Obed-edom. Entonces, continúo. Dice también, cuenta también la historia, ¿verdad? Que así fue como Dios bendijo a Obed-edom. Devolviéndonos a Primera de Crónicas 26, 4, 6, dice que el Señor bendijo a Obed-edom con muchos hijos, porque en aquel tiempo el Señor era su forma de bendecir a las familias, ¿verdad? Reproduciéndose y teniendo muchos hijos. Hoy el Señor nos bendice de diferentes formas. Y dicen que estos hombres, estos hijos, llegaron a ser hombres capaces, líderes, todos trabajando en el servicio del templo, porque Dios los comisionó con el servicio de la puerta del sur, que era la puerta más importante que conectaba el templo con el palacio real. Y todos sus hijos fueron comisionados con labores importantes dentro del templo. La bendición de Dios definitivamente estuvo con sus hijos, aún hasta la tercera generación, porque sus nietos sirvieron a Dios en el templo de Jerusalén. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra, muchos versículos que confirman esto que yo les estoy hablando aquí en esta noche. Yo pregunto, ¿la presencia de Dios está en su casa? ¿Usted puede dar fe de que la presencia del Señor hoy está en su casa? Que el Señor es lo primero en su casa, que cuando usted abre sus ojos, usted no está diciendo, voy a revisar el celular para ver cuántos mensajes tengo. Que usted abre sus ojos y usted desde que abre sus ojos, usted ya está dándole gracias al Señor, diciéndole, Señor, aquí estoy, toma mi corazón, un día más te entrego todo mi ser, toda mi vida. Yo sé que es muy difícil, muchos de nosotros nos acostamos y al día siguiente nos levantamos como en automático, ¿verdad? Como en automático, voy para el baño de una vez, reviso el celular, qué sé yo, ¿verdad? Tenemos tanto a veces en la cabeza. Y esto que hoy estamos hablando aquí se resume solo en una cosa: la presencia de Dios, la presencia de Dios. Porque ya les digo, si nos ocupamos de las cosas físicas, sobran. Distracciones nos sobran. ¿Por qué nos sobran? Porque eso es lo que el mundo nos ofrece. Distracciones. Cómo armonizar la casa, cómo esto, cómo lo otro. Pero ocuparnos del espíritu, como dice la palabra, es vida y paz. Bueno, prosigo porque si no, ya sigo, sigo por otro lado. Dice, ¿quién me da Esdras 10:01? Yo. Dale. Mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Así es. ¿Qué era lo que Esdras hacía? Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa del Señor. Hoy la casa del Señor está en nuestro corazón, porque hoy el templo es esto, lo que Dios nos dejó acá a nosotros. ¿Quién me lee el Salmo 84:10, por favor? Dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Amén. Vea que la palabra sola habla. La palabra es viva y lleva vida por sí sola. Usted con un solo versículo, ya el Señor a usted le está diciendo,
Es mejor un día en mis atrios, es mejor un día en mi presencia que 1000 fuera de ellos. ¿Qué estás haciendo fuera de mi presencia? Susi, ¿qué estás haciendo fuera de mi presencia? Leticia, ¿qué estás haciendo fuera de mi presencia? Ingrid, ¿qué estás haciendo fuera de mi presencia? Venite, deja el palo piso, deja la escoba, deja lo que estás haciendo y venite a mi presencia. ¿Por qué? Ahí es donde el Señor nos quiere. Dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta, hermanos? Porque yo le estoy hablando a usted, pero la palabra es espada de 2 filos. Entonces, le da a usted, pero se devuelve para mí. O me da a mí, pero se devuelve para usted, ¿verdad? Porque eso es así. El Señor se glorifique en esta tarde. Sigamos. Primera de Pedro 2, 4, 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. 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 Venimos al Señor como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual, porque nosotros somos esa casa espiritual. Así es como tenemos que ser nosotros, llamados para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de nuestro Señor. Amén. Amén. Dice, ahora sí, ¿podemos leer por favor Mateo 7 del 24 al 27? ¿Quién tiene esa palabra? Romy. Romita. Romita. Perdón, que pensé que el micrófono, yo estoy leyendo. Perdón. Sí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Amén. Amén. ¿Verdad que el Señor tiene sentido del humor? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Verdad que el Señor, de verdad que el Señor, hasta un cuento nos dejó? ¿Ah? Un cuento para niños, para que usted entienda que si usted edifica su casa, en la paja o en la madera o en algo que no tiene peso, ¿verdad? Como Fortaleza. sustento, exacto, fortaleza. ¿Qué va a pasar? Viene el lobo y va a soplar. ¿Quién es el lobo? Las circunstancias, lo que usted, el enemigo, los problemas. Si usted no tiene su casa fundada en la roca, entonces, va a venir el lobo, va a soplar sobre su casa y su casa se va a venir abajo, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Nos compara con un hombre insensato, porque usted no escuchó la palabra del Señor. Vea que los cerditos no escucharon a los propios hermanitos, ¿verdad? No quisieron hacerle caso al hermanito que estaba haciendo la casa de piedra y que trabajaba y trabajaba. Ellos andaban ahí paseando, jugando, ¿verdad? Y a veces el Señor nos manda personas que nos dicen, que nos aconsejan, que están ahí con nosotros. Mira, te
tenés que edificar tu casa en la roca, porque la roca es Cristo. La roca es el Señor, ¿verdad? Y dice que vinieron las lluvias, los vientos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina, fue grande la ruina. El Señor es lindo, hermanos, el Señor tiene formas para hablarnos y tiene sentido del humor, que cuando Él me habló de los 3 cerditos, inmediatamente fue leyendo este pasaje. Ahí fue donde yo dije, Señor, es que esto se me parece a esto. Y me dice, póngalo. Gloria al Señor. Y el Señor le está hablando a alguien en esta noche, porque el Señor quiere traer a su corazón libertad para que usted pueda adorar y pueda entregarse a Él, para que usted pueda limpiar su casa como tiene que ser. Esto era pequeño, porque yo no tengo tanto verbo como mi esposo aquí, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor está trabajando en cada corazón en esta tarde. Voy a contarles un testimonio para terminar con un par de cancioncitas que les tenemos a ustedes. Y terminar con estos versículos. Y el testimonio es este. Yo estaba como esta señora ahí sentada ahí en el sillón, así como ella, en un sillón, y yo decía, ay, ¿qué hago con esta casa? Es que por eso lo puse, porque yo sabía que esa era yo. ¿Qué hago con esta casa? Porque mis cortinas ya tenían mucho tiempo de no lavarse. Y no me da pena decirlo porque resulta que son unas cortinas que son muy finas. Y el dueño de la casa que nos alquila a nosotros, él muy bondadosamente las había mandado a lavar para dejarlas limpias, ¿verdad? Y ahí puestas. Él las mandó a lavar a un lugar especial. Y yo ya tenía mucho tiempo de que yo veía las cortinas y yo decía, ay, pero ¿qué hago ya con esas cortinas? Ya están demasiado terribles, o sea, era algo que me tenía realmente incómoda, hermanos, o sea, yo sé que ustedes, en especial las mujeres, me van a entender cuando ustedes saben de que ya hay algo que a uno en la casa ya le empieza a hacer a uno el ojo así, ¿verdad? Porque usted sabe que ya necesita darle un mantenimiento a algo específicamente en su casa. Y lo mío, el tema era las cortinas. Ese día, yo recuerdo que yo empecé a poner música de adoración para el Señor, ¿verdad? Y a través de la adoración, porque el Señor siempre me ha llamado a su presencia por medio de la adoración, de la alabanza, por medio de la música. Y ese día yo empecé a adorar al Señor y a cantar y todo, pero el Espíritu Santo, empecé a sentir que el Espíritu Santo estaba fluyendo, ¿verdad? En mi corazón. Y yo volví a ver las cortinas y yo dije, Señor, voy a subirme ahí al sillón para ver cómo son estas cortinas. Ya yo no puedo verlas así. Necesito hacer algo. Y me subí al sillón y eran de esos que tienen paño y todo. Y yo dije, yo voy a agarrar esas cortinas, ya las voy a meter a la lavadora. O sea, ya no puedo más. Las cogí, las agarré, las bajé. Me costó muchísimo, hermanos, bajar las cortinas, de verdad que sí. Porque son unos paños de esos que se usan ahora ahí, ¿verdad? Y yo dije, aquí voy. Las cogí, las puse en la lavadora y gruesísimas. Vean, hasta cloro les puse con jabón. Adiós, Dios. adiós cortinas. Adiós, cortina. Bueno, y agarré las cortinas también de la cocina. Y oiga, cuando me di cuenta, mi hermano, ya yo estaba
en un mood de limpieza de casa, ¿verdad? A Jerry le consta porque él estaba ahí, pero yo no era yo, era el Señor hasta en esas cosas hablándome, ¿verdad? Yo empecé a limpiar la casa, yo empecé con las cortinas. Cuando me di cuenta, yo ya iba por las gradas y entonces yo veía para una esquina y yo decía, pero ¿qué son estas gradas? Dios mío, no, yo tengo que hacer algo en estas gradas. Y entonces agarré las gradas y mientras las cortinas se estaban lavando, yo agarré Sanipine, bueno, aquí es un desinfectante, ¿verdad? Agarré jabón y comencé a lavar las gradas, ¿verdad? Pero a lavarlas. Pero cada que yo hacía algo, yo adoraba al Señor y lloraba. Y los que pueden entender esto, porque realmente se los digo en el espíritu, yo sé que muchos de ustedes a veces están haciendo cosas y están adorando al Señor y también están llorando, ¿verdad? Sí. Y yo estaba lavando las gradas y yo lavaba y restregaba y las gradas salía bastante suciedad y ya las iba limpiando, pero yo ya me dirigía para un cuarto y veía otra cosa sucia. Y entonces seguía lavando y veía un pedazo de la grada a la derecha. Y yo por más que lavaba, seguía un pedazo de la otra grada sucia. Y entonces la grada que seguía también seguía sucia y la que seguía sucia. Y al final yo decía, Señor, ¿por qué limpio? Y limpio y sigo viendo mi casa sucia, ¿verdad? Porque yo sigo sacando cosas, ¿verdad? Y sigo viendo. O sea, no es que yo no soy la perfección de limpieza de casa, pero creo que cuando me meto en el tema, o me emociono mucho o me pongo como muy estricta en el asunto, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, sé que me estás hablando. Y el Señor me estaba hablando porque yo lloraba. Y era que Él estaba limpiándome a mí también. El Señor estaba limpiando mi corazón y me decía, es que cada vez que tú me pides que limpie la casa, yo la voy a limpiar y la voy a limpiar bien. Y sé que siguen habiendo cosas, imperfecciones. Y así les digo, hermanos, cada vez que usted limpie algo en su vida, van a seguir saliendo cosas. Porque somos humanos, porque somos imperfectos, pero la preciosa sangre del Señor es la que nos limpia, la que nos lava cada día, nos va limpiando, nos va transformando. Pero ¿qué hace eso? Es la presencia del Señor. Eso es lo que hace que usted sea transformado día a día. No solamente los sábados que usted viene aquí a escuchar la palabra, porque nos corresponde a todos venir todos los días a la presencia del Señor. No solo los domingos que usted va a la iglesia, no solo los sábados que viene aquí. Usted tiene que ser leña para el Señor. Eso decía alguien, un pastor ahí, ¿verdad? Que tenemos que ser leña para el Señor, porque nosotros necesitamos ser esa leña que se consume en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué le trae usted al Señor todos los días? Todos los días usted tiene que venir con algo para Dios. No puede dejarle lo último al Señor. Usted tiene que darle la primicia a Él desde que usted se levanta. Ojalá desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, ¿verdad? Sí. Sé que muchos trabajan, sé que muchos tenemos ocupaciones, pero que eso no sea un impedimento para nosotros estar buscando, estar tratando de decirle, Espíritu Santo, háblame, llévame. ¿Por qué me tienes hoy aquí? Tal vez usted hoy está invitado, es nuevo, no está entendiendo mucho que estoy hablando yo aquí, pero yo sé que el Señor se lo va a revelar, porque el Señor trabaja así. Tal vez usted está diciendo, mira, sí, yo tengo mi casa patas para arriba, pero ¿y cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está la casa del Señor? ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Recomendaciones no es una fórmula, o tal vez puede ser la fórmula de Obed-Edom, no lo sé. Pero yo le dije, Señor, yo quiero ser como Obed-Edom. Yo quiero tener eso que él tuvo. Pero es que ese hombre era un hombre
que le servía a Dios. Y no solo él, sus hijos, su familia. Él tuvo toda su casa sirviéndole a él, ¿verdad? Toda su descendencia. Y aún dice que también las generaciones y toda su familia le servían a él. Entonces, por eso vamos a dejarlo de las herencias ancestrales para después, porque ustedes van a ver que esto viene una cosa con la otra, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos aquí va a ser herencia para nuestros hijos. Todo. Todo lo que usted está sembrando va a ser herencia para su hija, para su hijo. Todo lo espiritual que usted le está enseñando a esa persona va a ser la herencia que usted le está dejando. Pero bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Levantar un altar de adoración en tu casa con una vida consagrada, ¿verdad? A él. Eso es el secreto de Obed-edom. Su familia estaba consagrada a Dios. Qué honor, qué privilegio tuvo que haber tenido Obed-edom de recibir el arca del pacto. Imagínense que esa arca era la que tenía las tablas que había hecho Moisés. Estaban ahí. Que ni siquiera el rey David se quiso llevar el arca. No se la quiso llevar él, siendo rey. ¿Por qué no? Porque se la prefirió dársela a Obed-edom porque sabía que Obed-edom era un hombre que estaba consagrado a él, igual, y que no solo él, toda su familia también, ¿verdad? ¿Qué hice yo? Levanté un altar de adoración. Yo me puse a adorar. A pesar de que tenía pereza con esas cortinas, a pesar de que tenía cansancio, vean, cuando yo me di cuenta que yo estaba con música de adoración y adorando al Señor, sencillamente yo entendí que era el Señor el que tenía que empezar ahí a trabajar, ¿verdad? Con solo eso Él empezó. Él empezó a guiarme, limpia aquí, haga esto, haga lo otro. Yo sentía mi corazón y yo le decía, Señor, qué vergüenza, qué vergüenza. Luego, punto 2 dice, arrepentirse, limpiarse, consagrarse, reconocer que fallamos. Chiquillos, vean, en serio, o sea, fallamos. Y todo el tiempo tenemos que estarle pidiendo al Señor que por favor nos perdone, que por favor nos limpie, ¿verdad? Y yo le decía eso al Señor cuando yo limpiaba la casa, Señor, límpiame, porque así como está mi casa, que yo le veo sucio aquí y limpiaba un lado, pero se me ensuciaba el otro y limpiaba el otro y se ensuciaba el otro. Y yo le decía, Señor, si así está mi corazón, qué vergüenza, le decía yo, perdón, pero qué vergüenza, si así está mi corazón. Pero yo lloraba delante del Señor, ¿verdad? Porque yo le decía, Señor, yo quiero que me limpies cada día más. Y así como esas cortinas quedaron después que ni les cuento de maravilla, como si las hubiera mandado a una dry cleaning ahí, ¿verdad? De lujo. Quedaron hermosas. Gracias al Señor. Dice, buscar, reconocer y vivir en la voluntad de Dios. Por favor, el que puede leer Romanos 12:2. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 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 Buscar, conocer y vivir en la voluntad de Dios. Dejar de ser de este mundo. No es que usted se va a salir de este mundo, porque no podemos salirnos de aquí. Tenemos que vivir con el día a día y con las cosas que nos llegan, ¿verdad? Pero transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo? Con la lectura de la palabra, buscando la presencia del Señor, porque la palabra nos limpia,
La presencia nos limpia, nos sana, dice. Lo que dice, la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bien, y terminamos con el versículo segunda de Crónicas 29, por favor. 29:3-6. Ronnie. Sí, sí. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías abrió las puertas del templo del Señor y los reparó. Convocó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifíquense el templo del Señor, el Dios de sus padres. Saquen del santuario toda impureza, porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo a los ojos del Señor, nuestro Dios, pues lo han abandonado, se han apartado del tabernáculo del Señor y le han dado la espalda. Bien. Amén. Levitas, escúchenme, dice el Señor. Los levitas eran aquellos, ¿verdad? Los encargados del templo, los encargados del arca, de llevar el arca del Señor. Y yo creo que en alguna u otra forma todos tenemos algo de levita, ¿verdad? Todos nosotros tenemos algo de levita y nos están llamando ¿a qué? A consagrarnos. Ustedes también consagren el templo del Señor. Porque dice, saquen las cosas profanas que hay en el santuario. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Saquen las cosas profanas que hay en el santuario, dice el Señor. Conságrense. Y eso es lo que nos está llamando el Señor a hacer, a sacar esas cosas que no están bien en nuestro corazón, a limpiarnos de todo pecado, de toda inmundicia, de todo pensamiento, de todo lo que no es agradable a Él, ¿verdad? Dice, es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Otra herencia ancestral, ¿verdad? Otra cosa que nos dice aquí, que si nuestros antepasados no hicieron lo correcto delante del Señor, entonces nosotros tenemos que buscar la presencia y enmendar esta situación urgente, urgente, para que eso no se repita en nuestros hijos, ¿verdad? Dice, es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. En resumen, la intencionalidad es el crecimiento espiritual. Tenemos que ser intencionales, me dijo mi hermana, y yo me aprendí esa palabra, me costó muchísimo aprendérmela, pero entendí y he estado entendiendo que de verdad tenemos que ser intencionales para tener un crecimiento espiritual. ¿Y qué es eso, Adriana? Pues que intencional es que usted tiene que buscar al Señor todos los días, porque a Él hay que buscarlo. Así es sencillo. Buscadme y me hallaréis, ¿verdad? Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Espero que no se hayan dormido. No. Porque creo yo que el Señor, una vez más, en su gran misericordia y amor, nos sigue llamando a qué? A la presencia de Dios. A analizar cómo está nuestra casa, pero no la casa física, ¿verdad? La casa espiritual. A limpiar nuestro templo y a buscar al Señor con todo nuestro corazón. Eso es la enseñanza que el Señor me trajo para ustedes. Yo sé que Jerry tal vez quiere aportar algo más acá. Sí. Hay un testimonio dentro del testimonio. Ella no sabe, porque el Señor me lo acaba de confirmar, me lo acaba de mostrar. Y si me das permiso lo voy a decir, pero es algo muy pequeñito.
Y si no, Si no me deja, no me deja, ¿verdad? De la patrona. Tú no. dele. Hace 2 años, mi esposita luchaba mucho en su corazón y en su mente por tratar de buscar la presencia de Dios. Y hace 2 años me dice, mi amor, es que Dios no me habla. Y yo le decía, no, no es que no te está hablando. Es que estás muy ocupada, estás muy distraída. No lo estás buscando. Y cuando lo buscas esperando que te resuelva todo ya inmediatamente y que te hable de la manera en la que vos querés que te hable. Y una de las cosas que hablamos hoy, que ella lo mencionó, es nosotros no podemos pretender buscar a Dios a nuestro estilo, a nuestra manera, bajo nuestras expectativas, porque Dios no es un genio de lámpara que va a venir a resolver nuestros problemas a ver, el enfoque de Dios no somos nosotros, es al revés. El enfoque de nuestra vida tiene que ser Dios. Y nosotros no tenemos que buscar a Dios para resolver nuestra vida, en el sentido de nuestras expectativas y nuestra forma de pensar. La realidad de nuestra vida es que nosotros necesitamos a Dios para que Dios quite de nosotros todo aquello que está mal, lo cual es amplias cantidades de cosas, más allá de lo que nosotros incluso sabemos y conocemos de nosotros mismos o entendemos. Pero para poder lograr esto, la clave es la presencia. Entonces, hace 2 años, mi esposita tenía ese conflicto y yo recuerdo que ella me lo decía llorando porque en su corazón ella quería escuchar al Señor. Y yo le dije, mi amor, siga buscando, pero búsquelo y no le ponga expectativas a Dios. Simplemente búsquelo para encontrarse con Él. Y esto de la intencionalidad es la clave. Ella empezó a ser intencional. Ella empezó a buscar. ¿Le tomó tiempo? Sí. Le tomó tiempo. Empezar a sensibilizar su oído espiritual. Y yo recuerdo el día en que ella estaba haciendo todo esto. Ella dejó de ser Marta para convertirse en María. Y después el Señor la llevó a ser Marta, pero en la presencia del Señor. Y yo le decía, mi amor, todo lo que hacemos, si lo aprendemos a hacer con Él y en Él, cambia por completo. Hoy mi esposa está aquí conmigo, ya escucha la voz del Señor. Ya ella, su vida ha cambiado con la intencionalidad con la que busca a Dios. Ella sabe que ya si no busca a Dios, no va a escuchar. Ya sabe que su pasión es Cristo, que su realidad es Cristo, que su vida es Cristo. Y el Señor le mostró no solamente esto, sino le ha mostrado un montón de cosas. Ha estado teniendo sueños, lo cual ni siquiera se acordaba de los sueños. Ella podía tener 5 sueños en un año y nunca se acordaba de un solo sueño. Ahora se acuerda de los sueños y los sueños tienen mensajes puntuales. Y esto está apenas empezando. Cuando a mí me pasó esto, hace 12 años, yo empecé, vivíamos metidos en la iglesia. Y mi vida espiritual era una montaña rusa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Señor me confronta a mí, así como la confrontó a ella, primero a ella le dio los deseos de, vaya, haga eso, vaya, quite esas cortinas, vaya. Y cuando ella sintió en la presencia de Dios el poder, la fuerza, la seguridad, ella fue y lo hizo. Y el Señor empezó a manifestarse en su vida. A mí, ¿qué fue? Yo tuve que pasar por el desierto. Y cuando pasé por el desierto, el Señor me confrontó y me mostró que en su presencia es donde está la clave de todo. Nosotros no podemos transformarnos, nosotros no podemos cambiarnos, nosotros no podemos hacer nada por nosotros lejos de la presencia. La presencia es la clave. Y ese es el mensaje de hoy, es la presencia. Si nosotros
somos intencionales a buscar la presencia de Dios hasta encontrarla y después no soltarla, Amén. vamos a empezar a ver la transformación, vamos a empezar a ver la renovación de nuestra mente, vamos a empezar a comprender la voluntad de Dios, vamos a empezar a caminar de acuerdo a Dios y no a nosotros, vamos a empezar a detestar cosas que hoy nos gustan, que hoy tal vez son normales para nosotros. Y el Señor va a empezar a quitar. Ustedes saben, cuando uno remodela casa, quita todo lo viejo. ¿Por qué? Porque ya no se puede. Y el sábado pasado que hablábamos, después no recuerdo si fue el sábado pasado, pero hablábamos de las cosas nuevas que el Señor está por hacer con su iglesia. Vino nuevo en odres nuevos. Así es. Yo no quiero ser un odre viejo que no tiene flexibilidad, que no tiene adaptabilidad, que no puede ser utilizado. Así que hoy hay doble testimonio. Está el testimonio de ella y está lo que el Señor me está mostrando a mí en ella, como testimonio de lo que Dios viene haciendo. Vamos a orar y queremos compartir con ustedes dos cancioncitas para cerrar y vea, esas son las gradas que me tocó limpiar. Sí, ellos no lo vieron. Ok, vamos a orar, así que le pido ahí donde usted está que cierre los ojos. Sé que vamos a hacer después otra oración más por las peticiones, ¿verdad? Eso, pero en este momento vamos a adorar al Señor, así que le pido que cierre sus ojos.